En enero de 2025, la Marina francesa incauta 9 toneladas de cocaína en 250 fardos en un barco pesquero frente a Martinica. En el puerto de Le Havre, Normandía, interceptan 8 toneladas de cocaína pura ocultas en contenedores. Se registran pruebas positivas de cocaína. El tráfico de drogas genera $1.000 millones al año, siendo el tercer negocio mundial tras el petróleo y la alimentación. Tras saturar el mercado estadounidense, los cárteles ahora buscan Europa, el segundo mayor mercado por poder adquisitivo. En 2023. Así, Europa se ha convertido en el primer mercado mundial de cocaína, un verdadero tsunami blanco, un tsunami blanco, tsunami. Tsunami blanco. Tsunami blanco. Tsunami blanco. En Francia, en 2024 se incautaron 53 toneladas más, del doble que en 2023 y un récord. Pero entonces, ¿cómo atraviesa la cocaína las fronteras para llegar hasta Europa y quién se queda con los miles de millones detrás de este tráfico? ¿Aún puede detenerse? Eso genera mucho poder y armas. Pero hay tanto dinero por ganar. Todos los criminales del mundo se han reunido en la torre. La producción mundial de cocaína se ha triplicado en los últimos 10 años, según estimaciones sobre este producto clandestino. Para entender esta explosión, vayamos a Sudamérica. El 95% de la cocaína mundial proviene de 3 países: Bolivia, Perú y Colombia, que produce el 70%. Antes de 2016, las FARC controlaban la producción colombiana de coca. Grupo revolucionario armado que defiende a campesinos pobres, pero pronto debe buscar financiamiento y encuentra su oportunidad en el tráfico. Cobran a cultivadores, protegen laboratorios y rutas. En este periodo, la producción es estable y controlada por quien dominaba 2/3, pero en 2016 todo cambia. Las FARC firman la paz con el gobierno colombiano y entregan sus armas. Esta retirada crea de inmediato un vacío de poder en la Colombia rural, en el corazón de las zonas de producción del oro blanco. Los territorios se fragmentan y quedan en manos de varios grupos armados, incluidos cárteles mexicanos como el de Sinaloa. Estas organizaciones compiten directamente y usan métodos de producción más eficaces para dominar el mercado. Es la guerra económica. Se fabrica más, se transporta más, se vende más. Se observa un crecimiento vertiginoso de la cantidad producida y, como en toda actividad comercial, el aumento de la oferta provoca lógicamente la baja de los precios. Si vemos los precios de venta de la coca hace apenas 5 años, vamos a tomar cifras aproximadas. Hace 5 años el kilo de cocaína costaba casi 30.000 euros al mayoreo. El año pasado eran 21.000 o 22.000 euros. Ahora son 18.000 o 17.000 euros, con un producto que tiene un nivel de pureza mucho más alto. Jérôme Pierret es periodista especializado en crimen organizado. Antes la coca tenía 20% de pureza, el resto era corte. Ahora la coca llega a Europa con 75-80% de pureza. Incluso llega al 85% prácticamente con un nivel de pureza intacto, es decir, que casi no ha sido cortada en todo el trayecto. Entonces, productos mucho más puros, productos disponibles en masa, precios que bajan. Bueno, pues ahí está, van a atacar nuevos mercados. Porque sí, el mercado estadounidense, que durante mucho tiempo fue el epicentro del comercio de la coca, empieza a saturarse. Además de los controles fronterizos y declarar a los cárteles terroristas, el mercado parece haber llegado a su límite. Si un comerciante no consigue clientes, busca un nuevo mercado. Europa es el objetivo y el Atlántico, en pocos años, se volvió una autopista de cocaína, cambiando la geografía del tráfico mundial. Actualmente, más de la mitad de la cocaína producida va a Europa, donde un kilo cuesta entre 2.000 y 3.000 euros. Producir en Colombia para revender en Europa hasta en 100.000 euros tras detallado. ¿Cómo transportan los narcos el producto al otro lado del Atlántico? La vía marítima es la más usada porque facilita ocultar grandes cantidades de productos ilícitos, incluso toneladas. La globalización de los intercambios comerciales permite a los narcotraficantes deslizar sus productos en el flujo continuo del comercio mundial, sin ninguna dificultad. Cada año llegan 93 millones de contenedores a Europa y se debe agilizar su paso por motivos económicos. Es imposible revisar todas las bodegas y cargas. Concretamente, solo el 2% de estos contenedores son abiertos para ser inspeccionados. La cocaína se esconde entre mercancías ilícitas y los traficantes son muy creativos, no solo la ocultan en cargas.
Las cavidades de los barcos suelen ser escondites difíciles de inspeccionar. ¿De dónde salen estos barcos? Antes venían directo de los países productores, pero los controles hicieron que surgiera un nuevo método para confundir a las autoridades. Los países de tránsito, esos territorios menos vigilados, sirven como etapa intermedia entre los países productores y los mercados finales, en Europa. Hay dos rutas principales, la del norte por el Caribe y la del sur por África Occidental, ambas bien ubicadas respecto a Sudamérica. Al norte pasan por Venezuela, la mayor salida hacia el norte, ya que comparte frontera con Colombia. Además, en Colombia los campos de coca están sobre todo en el sur. Vamos a ver desde el país y al norte, del lado de la frontera venezolana, pasa por Venezuela. Desde Venezuela generalmente va hacia el Arco de las Antillas. La droga saldrá de las costas venezolanas, especialmente de Isla Margarita, que desde hace mucho tiempo que está frente a las costas de Venezuela, es un poco el paraíso de los navegantes y de los veleros. Hay muchas embarcaciones imposibles de controlar, marinas, etc. Por eso tradicionalmente salía de ahí. Y también playas, porque hay muchos pescadores ahí. Esa droga llega a costas venezolanas o islas, sale al Arco de las Antillas, sobre todo a islas como Santa Lucía, Dominica y República Dominicana, que se usan mucho para almacenamiento y tránsito, y luego esa droga, por ejemplo, en lo que nos concierne, vamos a hablar principalmente de Francia, va a transitar por las Antillas Francesas. Actualmente se calcula que el 55% de la cocaína incautada en la metrópoli pasó por Guadalupe y Martinica. Cuando la cocaína llega a Francia, puede salir oculta en barcos hacia la Francia continental. Así que viene bien, ya que en Guadalupe hay dos puertos, el de Fort-de-France y luego hay un sitio, el sitio de Jarry en Guadalupe, que tiene una capacidad de 250,000 contenedores por año y que afortunadamente para los traficantes en 2025 o 2026, bueno, más bien en 2026, esa capacidad se va a duplicar para llegar a 450,000 contenedores por año. Se nota que hay un flujo comercial atractivo para los traficantes. La cocaína también puede ir en avión. Aquí entran las mulas, personas vulnerables que por unos cientos o miles de euros transportaban mercancía en su maleta o tragando cápsulas, arriesgando su vida. Las mulas salían en gran número de Cayena, Guyana, y los vuelos diarios de Air France a París eran muy vigilados. Hasta el 30% de los 200 pasajeros podían ser mulas. Los traficantes usaban grandes cantidades para evadir controles. En respuesta, se implementó un control antidroga sistemático para todos los pasajeros con destino a la Francia continental. Por primera vez, hay más traficantes de Guadalupe y Martinica que de la Guayana. Las redes solo se adaptaron. En el sur, la droga pasa por Brasil. Para llegar a Brasil desde Colombia, Bolivia y Perú, se utilizan principalmente los ríos y canales con barcazas, especialmente entre Paraguay, Brasil, etc. Son todos esos pequeños caminos, está la carretera, etc. Pero también hay muchas pequeñas vías fluviales así a través de Sudamérica para llegar a las costas. Además tienen un puerto principal de tráfico. Es el puerto de Santos en Brasil, que es el puerto adyacente a São Paulo, justo debajo del río. Y ahí, que es un puerto enorme, que es el puerto más grande de Sudamérica, y ahí obviamente tienen una gran salida también de contenedores, entonces esos contenedores van directamente a Europa, pero también van a África, que es una zona en recuperación desde hace años. Vamos a encontrar en el Golfo de Guinea, en todos esos países, llegadas masivas de cocaína que después son distribuidas. Las cargas se distribuyen para subir a Europa a través de mulas, a través de otros contenedores, en fin, puedes encontrar prácticamente todos los vectores. En la costa atlántica de África, la mayoría vive con $1 o $2 al día, en pobreza extrema y bajo regímenes frágiles e inestables. Un terreno ideal para narcotraficantes que convirtieron la región en un nuevo centro mundial de cocaína. El archipiélago de Bijagos, en Guinea-Bissau, es ahora escala clave. Jets con cocaína de Brasil aterrizan en pistas clandestinas, similar al Caribe. En cada escala, el producto se almacena y redistribuye. Una parte abastece el mercado local, pero la mayor parte se envía de nuevo hacia Europa mediante métodos que se reinventan constantemente. En ese instante, todo se acelera. Durante mucho tiempo, la entrada de cocaína a Europa se concentró en dos puntos neurálgicos, dos puertos gigantescos, Amberes y Róterdam. Desde ahí se expandió por el continente, pero las autoridades intentaron recuperar el control. La vigilancia y los controles aumentaron en Amberes, multiplicándose las incautaciones. En 2022,
Por ejemplo, la aduana interceptó más de 23 toneladas de cocaína en una sola operación, una carga con un valor de mercado que supera los 1.000 millones de euros, pero los traficantes aún no habían dicho su última palabra. Nos esforzamos mucho. Por suerte, las autoridades holandesas y belgas reforzaron los controles y la vigilancia en sus enormes puertos. El puerto de Amberes es enorme, con kilómetros de muelles, por eso los traficantes cambiaron de ruta y decidieron no operar tanto en Amberes y Rotterdam. Buscaremos en otros lugares, especialmente en puertos franceses antes poco vigilados. Entonces, de repente vimos una explosión del tráfico en el puerto del Havre y luego en el puerto del Havre empezamos también a reforzar el control. Entonces, no son tontos. Los traficantes ahora han trasladado eso a los llamados puertos secundarios, ya saben, Dunkerque, Saint-Nazaire, Brest, etc. Esto es rotativo. Si refuerzas vigilancia en un puerto, se van a Hamburgo. Luego Hamburgo será el objetivo. Habrá muchas incautaciones, regresaremos a Santander y luego a Barcelona. Por ejemplo, ¿esa es la tendencia actual? Actualmente los tipos se dirigen a los puertos menos vigilados del norte de Europa y Escandinavia. Obviamente es un juego del gato y el ratón. Los estibadores corruptos o amenazados son clave cuando la cocaína llega al muelle. Algunos participan en el tráfico por decenas de miles de euros, equivalente a años de salario. El que es más buscado es lo que vamos a llamar el gruista. No es el nombre técnico, pero lo vamos a llamar así. El gruista es el que va a mover. Cuando llega el barco, con sus cientos, sus miles de contenedores encima, obviamente hay que saber dónde está el contenedor correcto, el de los traficantes. Le dicen que es el 7B24Z. Machín sabe dónde está en el barco con su grúa y lo va a buscar. El plan es dejarlo en el muelle y que los estibadores, sus cómplices, saquen la droga en secreto. Por ejemplo, como hay cámaras en el muelle, él buscará un punto ciego y después el contenedor es vaciado y los estibadores lo sacan a escondidas. Así es como sucede. Entonces ganarás entre 50.000 y 100.000 euros por descarga según tu puesto si eres conductor de grúas. Así llamamos a esa pequeña grúa móvil que mueve o recupera contenedores. Además de los lugares, los métodos también se han diversificado. Los narcos innovan usando barcos pequeños y discretos, como de pesca, recreo y veleros, no solo cargueros. Algunos construyen sus propios sumergibles. Un submarino artesanal colombiano fue interceptado en 2019, cerca de España, con toneladas de cocaína. Si la carga no se descarga en puerto, a veces se arroja al mar. El drop suelta fardos de cocaína con balizas GPS cerca de la costa. Pescadores los recogen discretamente y los llevan a pequeños puertos menos vigilados que los comerciales. Algunas cargas quedan varadas en nuestras playas por el oleaje. Pero una vez que la cocaína llega a Francia, su viaje no ha terminado. Pasa inmediatamente a manos de poderosas redes que controlan su distribución. La mafia italiana, considerada la más influyente, actúa como mayorista en la cima, pero no es la única. La macromafia irlandesa y redes albanesas buscan su parte. Cuando la mercancía ya llegó a la Unión Europea y salió del puerto, esa mercancía puede ser de un solo equipo o de varios. Por ejemplo, si meto 2 toneladas, algunos toman 100 kilos. Existen los mismos niveles que en el comercio, mayorista, importador mayorista, quien tiene 2 toneladas y los semi-mayoristas. Son personas que compran grandes cantidades como 100, 200 o 300 kilos y luego revenden hasta llegar al menudeo. Mucho de este tráfico se controla desde el extranjero. Los grandes operadores prefieren zonas seguras como el Magreb o Dubái y evitan mostrarse en Europa. Allá, se reúnen con corredores sudamericanos con quienes negocian. Hacer negociaciones, 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 mercancía. Al final de la cadena, la distribución ha cambiado radicalmente. Los grandes puntos de venta que atraían a la policía y molestaban a los barrios están en declive. Ahora domina la uberización del tráfico, ventas por mensajes cifrados, catálogo en línea, pago con criptomonedas y entrega a domicilio. Un sistema más discreto y más difícil de infiltrar. Investigadores señalan que jóvenes son reclutados para tareas menores como vigilantes, repartidores o sicarios, influenciados por la narcocultura que glorifica dinero y violencia. Adolescentes arriesgan su vida por poco dinero, mientras los estrategas quedan en la sombra. Se calcula que 5.2 millones de europeos han consumido cocaína, 1 millón en Francia, el país más afectado. El problema no solo afecta a consumidores. La difusión masiva de cocaína impacta a toda la sociedad. Grandes sumas de dinero generan violencia y más ajustes de cuentas.
Es un negocio por lo que surgen problemas comerciales. El comercio es una cadena económica. Te van a robar, vas a recibir mercancía de mala calidad, vas a tener pérdidas, vas a tener, etcétera, etcétera. Vas a tener deudas con alguien porque te van a incautar tu mercancía que no había sido pagada completamente. Entonces, los motivos de problemas son exactamente como en una actividad económica comercial clásica. Hay muchos. A diferencia de aquí, allá no irás al Tribunal de Comercio a decir que tienes un problema con tu proveedor, competidor o distribuidor. El principio del mundo criminal es que se regula por la violencia. Hay enredos comerciales, celos y ganas de quitarle el pastel al amigo o competidor. Es la consecuencia inevitable de este tráfico de drogas. Aumenta la violencia y al tensarse más el mercado también crecen los generadores de violencia. La coca. Hay muchos productos disponibles, entonces eso significa. En cambio, los consumidores enfrente, ellos no lo son. Ellos no se van a multiplicar tan rápido como las toneladas de polvo, entonces van a hacer falta los equipos, esas materias de todas formas para enredar las cosas. La situación es más grave en los departamentos y regiones de ultramar, con alta precariedad y desempleo juvenil. Algunos caían en la delincuencia. Francia metropolitana registra 1.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Martinica, Guadalupe y Guayana son los más afectados, con tasas de 4 a 10 veces mayores, un récord europeo. La llegada de armas explota en las Antillas, porque hay que hacerlo, hay que defender su negocio. Es la consecuencia de eso cuando manejas millones y millones de euros. Si no tengo nada, tengo 3 amigos armados y voy tras ti. Si eres el mayorista de Guadalupe, ¿por qué lo haría? No tienes protección policial, así que puedo quitarte el negocio si te mato. Vemos una explosión de homicidios porque circulan armas, lo cual se suma al ambiente de estupefacientes. Por ejemplo, en las Antillas hubo una explosión de asaltos que ya no se veían, porque los tipos encuentran armas, entonces también van a asaltar, solo que no están en el tráfico de estupefacientes, pero sí hay armas circulando. Y con el tráfico también viene la corrupción que desestabiliza a los países. Las redes saben que comprar un eslabón puede facilitar el acceso, sobre todo en países con corrupción. Guinea-Bissau fue considerada un narcoestado por la notoria influencia de traficantes. Se afirmaba que el presidente y ministros hablaban español para acercarse a los cárteles. Y lo más increíble es que en Sierra Leona, uno de los mayores traficantes de droga europeos aparecía regularmente en compañía de la hija del presidente, lo que alimentaba todos los rumores sobre la naturaleza de su relación. En Occidente, grupos criminales amenazan estados. En Países Bajos, la mocromafia planeó asesinar a un ministro de justicia. Para muchos expertos, hemos entrado en una nueva era, una en la que el tráfico influye directamente en el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué hacer? Francia lleva años en una guerra contra las drogas, pero ¿es posible ganarla? Observadores critican una política reactiva, sin estrategia a largo plazo. Un ministro quiere resultados rápidos y visibles para satisfacer a sus electores, mientras que el tiempo de la policía y la justicia suele extenderse durante varios años. Narcotráfico. Para ser eficaz, envía policías antidisturbios a una colonia de Marsella. Sí, eso tranquilizará a los habitantes y restablecerá el orden, pero será pasajero, no se quedarán mucho tiempo y el tráfico se moverá. Al irse, todo regresará. Entonces, probablemente no sirve de mucho, salvo para tranquilizar a la gente que ve las noticias en la noche diciendo, bueno, sí, miren al menos. Francia debe seguir la ley, hay antidisturbios, ¿todo bien? ¿Por qué? Porque eso es tiempo político. Se necesita una respuesta inmediata. Tiroteo en Marsella, el noticiero. Quiero ver azul en la tele. Si quieres evitar tiroteos, hay que desmantelar redes internacionales y cárteles económicos. Y eso requiere muchos recursos, eso requiere tiempo. Son investigaciones no visibles al público porque son trabajo encubierto, la verdadera labor de la policía judicial. Eso no coincide con el tiempo político, ya que el sucesor recibirá los beneficios. En teoría, la prisión debería frenar, pero en la práctica suele ser lo contrario. Sirve más como lugar de encuentro y organización que de disuasión. Las redes los reclutan ahí, se fortalecen ahí y se buscan entre ellos mismos. Tomemos el caso de Vendin-le-Vieil, la prisión del norte con narcotraficantes donde Darmanin puso a los primeros 100 son 5 por grupo. ¿Eso busca crear un supercartel? Reúnes a todos esos que se comunican, como poner a los 100 narcotraficantes más grandes juntos en una prisión donde pueden hablarse por la ventana. Comparten abogados y paseos, para mí solo aparentan.
Entonces estaría bien neutralizar a algunos tipos, eso, para evitar que sigan llamando para ir a matar a Pedro, Pablo o Jacobo, pero sería ilusorio creer que vas a resolver el problema de las drogas, la violencia o la corrupción. Miles de millones que caen es puro cuento. Ese es el problema. Esta lógica a corto plazo crea la ilusión de que el narcotráfico es algo reciente. Lo que más me fascina de esta historia del narcotráfico es que todos lo están descubriendo. Lo hemos visto crecer, no surgió de repente ni en 6 meses, lleva décadas aumentando su poder. Los puntos de venta existen desde los años 80. Los vimos crecer, estructurarse y organizarse. De repente el narcotráfico arrasa con todo. Sí, explotó, pero solo es la última versión de algo que ya existía. ¿Se puede detener este tsunami blanco? Para Jerome y expertos, la respuesta es clara. No hay país que haya erradicado el tráfico de estupefacientes. Los servicios de STUP buscan contener el fenómeno, no erradicarlo totalmente, pues lo ven imposible. Reducir violencia, molestias y dinero sin control e identificar a los responsables, productores, mayoristas, revendedores y financieros. Porque el narcotráfico no es una ola pasajera, sino una verdadera marea mundial. Las rutas y las técnicas cambian constantemente y las redes se adaptan más rápido que los estados. Frente a este tsunami blanco, la verdadera pregunta quizá no sea cómo erradicarlo, sino cómo sobrevivir a su impacto. Gracias por ver el video. Si es su primera vez, suscríbanse para apoyar mi trabajo y el del equipo. Un gran agradecimiento a Jerome Piera por haber sido nuestro primer invitado.